Hola a todos, mi nombre es Ana Cuevas Unamuno. Hace poco hice una maratón con el maestro Tito Macías sobre atazires y quedé francamente sorprendida de cómo funcionaban con precisión. Por lo tanto se me ocurrió investigar un caso para compartirlo con ustedes y verificar la eficacia de los atazires. En este caso se trata de un joven asesinado con arma blanca en circunstancias confusas. El joven se encontraba en la casa de un amigo, estaba con su hermano y había otra gente, y en algún momento, en una pelea, se produce el deceso. Entonces vamos a ver la carta y los atazires para comprobar cómo estos funcionan con precisión. Tenemos acá entonces la carta natal de este varón nacido el 26 de noviembre de 1969. Con un ascendente en Cáncer, la luna, regente del ascendente, va a la casa 8. Lo primero que llama la atención significativamente en esta carta es la oposición partil que existe entre la luna, en casa 8, y Marte junto al nodo norte. Por lo tanto, la luna junto al nodo sur. Esta oposición que ya advierte sobre la posibilidad de muerte por arma blanca. He puesto acá también dos partes, que son partes de la matanza, porque me resultaban muy significativos. Uno, porque articula este Marte, planeta matador, con Luna y Sol, que son dos puntos vitales de una carta natal, y el otro porque articula nuevamente a Marte, planeta matador, con la Luna y el ascendente, que son energías que han estado fuertemente presentes al momento de la muerte. Sigamos. Tenemos acá, en primer lugar, la carta natal con el C60, para ver los momentos picos de la vida de esta persona. Y vemos que para el año 2013, momento de la muerte, no hay un pico elevado de astrodinas. En este caso yo no agregué los planetas transpersonales para ver cómo funcionaba ese momento. También vemos que el armónico dominante de este caso es el número 4, armónico de esfuerzo, de trabajo, de dificultades, de luchas, apoyado por el armónico 1, que es el armónico de la voluntad, de la iniciativa personal. Sin los planetas transpersonales, este joven se enfrenta a situaciones muy difíciles, conflictivas, sobre todo en el hogar, ante las cuales tiene que todo el tiempo imponer o tratar de imponer su voluntad, con menos capacidad de realización de su propio deseo. Veamos ahora qué pasa cuando agregamos los planetas transpersonales. Vemos acá cómo la onda de astrodinas aumenta para la fecha de la muerte, pero sobre todo cómo invierten los armónicos. En este caso el armónico 1 pasa a ser el dominante con mucha fuerza y el 4 lo respalda, lo que a mi modo de ver significa que él permanentemente, como un guerrero, luchó por afirmar su propia identidad, imponer su deseo, tomar sus propias iniciativas, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha lucha, con muchos disgustos también, con ese medio que él lo vivía como coercitivo, como duro, como frustrante. Veamos ahora entonces los atazires. Primero vamos a ver el atazir del 12, es el atazir social más básico, a ver si aparece algo sobre el día de la muerte. Y nos encontramos con aspectos muy fuertes. Los significadores de muerte son Marte, Saturno y el infortunio. En este caso lo primero que vemos es que Júpiter, dispositor de la Luna, está conjunto al infortunio. Y Neptuno, segundo dispositor de la Luna o dispositor moderno de la Luna, está conjunto a Saturno, lo que ya nos estaría anunciando muerte para esa fecha. Pero además encontramos que el parte que les dije antes de la matanza está en conjunción partil con la Luna. Es decir, que tenemos tres indicadores que nos advierten de una situación de pérdida dolorosa y difícil para ese momento. En este atazir
una de las cosas que más me llamó la atención es este Neptuno conjunto a Saturno, ya que Saturno representa a este hermano que lo acompañaba, ¿sí? Y Neptuno la situación confusa en la que se produce el deceso dentro de casa 3, que es una casa de pares, y él de hecho muere estando junto a sus pares. Veamos ahora otro Atazir. Este es el Atazir del C60 para el Día de la Muerte, un Atazir que tiene más tiempo de duración en sus efectos. Y aquí nos encontramos con Neptuno, dispositor moderno de la Luna, conjunto al ascendente. La Luna, que es regente del ascendente, conjunta en este caso a este Saturno. Y el parte de la matanza conjunta a Neptuno. Con esto solo ya podríamos decir que queda comprobado el funcionamiento perfecto de los atazires para el Día de la Muerte. Sin embargo, vamos a seguir viendo otros atazires para ir confirmando una y otra vez cómo se produce para este día y en este momento este evento. En el último atazir social, el atazir del 360, que es 1 grado 1 año, por lo tanto hasta dentro de 360 años esto no vuelve a producirse, encontramos que nuevamente el parte de la matanza, en este caso, se presenta en conjunción al medio cielo, es decir, que la muerte vino a buscarnos de alguna manera. Saturno, señor del fin de las cosas, está en conjunción a la casa 4. Saturno, no nos olvidemos, que es el regente de su casa 8. Y el Sol está en conjunción con el descendente. También vemos que el segundo parte, el que les dije, que articula ascendente, Marte-Luna, se encuentra en conjunción con la casa 8. Veamos ahora los atazires específicos de la muerte. El primer atazir es el 13, para el Día de la Muerte. Y aquí nuevamente encontramos a Neptuno, regente moderno de la Luna, en conjunción al ascendente, a la Luna, señora de su ascendente, en conjunción con Saturno, el fin de su propia vida, y el parte en conjunción con Neptuno. Pasemos a ver un segundo atazir específico de muerte. Este es el atazir del 156, el atazir de todas las muertes. Y aquí claramente nos encontramos el infortunio conjuntando a Marte, por lo tanto oponiendo a esa luna que a su vez recibe la conjunción de Neptuno. Plutón en la casa 7 hablando de muerte en manos de otros, y Marte en conjunción con Mercurio, este hermano que lo acompañaba. El ascendente está en conjunción partil con Saturno. Aquí no nos queda ninguna duda de que para esta fecha se produce su deceso. Veamos uno más, a ver qué es lo que encontramos en ese siguiente atazir. El atazir del seno 26 tiene que ver con las muertes sentidas y también, según me dijo Tito, con la propia muerte. Acá efectivamente encontramos a Marte en conjunción con el descendente, lo que es normalmente un significador de la propia muerte, al infortunio con Plutón y a la Luna en el ascendente. Por otro lado, el medio cielo está dentro del orden de conjunción con Marte, por lo cual ya no nos queda duda de que en este momento lo que se produce es su deceso. Sigamos viendo. Estas son las primarias para el Día de la Muerte. Las primarias siempre hablan de algo que se nos viene encima, no de algo que fuimos a buscar. Y aquí, sorprendentemente, nos encontramos con que Mercurio-Urano, que representa a su hermano, está doblemente significado. Por un lado, conjuntando Plutón, y por otro lado, recibiendo la conjunción de Neptuno. Vamos a ver las secundarias. En las progresiones secundarias para el Día de la Muerte, nuevamente vemos que el ascendente está en conjunción con Mercurio, el hermano, y el Sol está en conjunción con el descendente y prácticamente con una de las partes de la matanza. Acá también vemos que hay una situación dolorosa de
aprisionamiento, de pérdida, dentro del seno familiar, en un vínculo de él con su hermano. La revolución solar para el año de la muerte, porque aquí tiene que figurar la posibilidad de que esto suceda. Y sí, realmente nos encontramos, por un lado, con esta luna oponiendo en este caso a Venus-Saturno y al parte de la matanza. Y por otro lado, a Marte-Plutón, dos planetas claramente matadores en el descendente, confirmando la posibilidad de peligro de muerte que viene a través de otros. Marqué también al infortunio, porque pareciera que activa estos puntos fundamentales. Saturno-Venus, Marte-Plutón, con el ascendente. Hablando entonces de una situación de pérdida de vida, de riesgo de vida, vinculado con miembros de la familia. Sigamos para la revolución lunar del mes de la muerte. Perdón, antes tengo la revolución solar en sinastría, para que se quede más claro estos puntos que vimos antes, dónde están impactando dentro de la carta. Ahora sí vamos a la revolución lunar. Lo que quiero marcar de acá, fundamentalmente que difiere, es cómo el infortunio hace una conjunción con Júpiter, dispositor de la luna, y Neptuno está prácticamente alcanzando a esta luna. Esta es la revolución lunar del mes de la muerte. Y aquí vemos cómo nuevamente se activa este Marte en casa 8 y Júpiter, dispositor de la luna, en un aspecto de cuadratura, de tensión con la luna. Si ponemos la revolución lunar en sinastría para el momento de la muerte, vemos cómo el nodo conjunta a Urano, como Venus y Plutón están íntimamente ligados a los partes de la muerte. Estos son los tránsitos para el día de la muerte. Y corroboramos que efectivamente este hecho se produce, ya que se activa la luna en la casa 4, el fin de la propia vida, ¿sí? El medio cielo con Saturno, la parte de la matanza con el infortunio, y Plutón en el descendente. Por otro lado, el ascendente de este momento a la hora de la muerte estaba en la casa 8, Marte y Neptuno llegando a esa luna. Bueno amigos, esto es todo. Quiero decirles que es la primera vez que hago un video, así que disculpen los fallos que puedan encontrar o sonidos de fondo que no sé cómo sacar. Claro que se puede decir mucho más en toda esta investigación, pero no tenía sentido alargarla. Le dejo a ustedes para que lo investiguen por su propia cuenta. Espero que les haya gustado y nos volveremos a encontrar en otra ocasión. Gracias.